La empresa Microsoft es una prueba irrefutable de que las acciones funcionan y que lo hacen demasiado bien en el largo plazo. Después de la burbuja del .com en los años 2000, donde alcanzó un máximo de $53 por acción, tardó 15 largos años en recuperar ese precio. 15 benditos años de sufrimiento, situación que solo vino a mejorar cuando su actual CEO, Satya Nadella, asumió el mando de esta empresa en el año del 2014. Actualmente Microsoft es una de las muchas impresoras de dinero que existen en el mercado accionario y es una de las pocas empresas que realmente está generando plata con inteligencia artificial y no solamente llenándose la boca diciendo que AI es el futuro, pero sin lucrar nada. Y hoy voy a analizar los resultados recientemente publicados por esta empresa para intentar determinar si es que realmente vale los $460 por los cuales está siendo negociada actualmente o si es una de las muchas otras que están súper, hiper, mega recontra caras en la bolsa estadounidense. Como siempre, una revisión rápida de qué hace esta empresa. Microsoft es un verdadero titán tecnológico, es una empresa de software principalmente, es decir, de programas de computador, que es mundialmente conocida por su sistema operativo Windows, pero que no es su única fuente de ingresos en lo absoluto. Actualmente Microsoft tiene 10 distintas fuentes de ingresos y en orden de grandeza son las siguientes. Primero, los mayores ingresos vienen de Microsoft Azure y de sus servicios en la nube, es decir, de servidores, de computadores que las personas o empresas pueden arrendar para hacer esencialmente lo que se les venga en gana con ellos. En segundo lugar están los servicios de ofimática y demás, es decir, de Word, Excel, PowerPoint, todos esos programas. Luego, en tercer lugar, están los ingresos por el sistema operativo Windows de por sí. Luego, en cuarto lugar, están los ingresos por juegos, que ellos obviamente son dueños de la marca Xbox y pues venden las consolas, los juegos y las suscripciones, todo eso. Y también recientemente finalizaron la adquisición de Activision Blizzard, que es una empresa dedicada a crear videojuegos. En quinto lugar están los ingresos de LinkedIn, que Microsoft es dueña de esta página que muchas empresas usan para reclutar a sus empleados y que aún más personas utilizan para buscar empleo. En sexto lugar están las publicidades en su motor de búsqueda Edge. Luego en séptimo lugar están los servicios empresariales que prestan. En octavo lugar está algo llamado Dynamics 365, que hasta hoy me vengo a dar cuenta que Microsoft tiene un servicio denominado así, Dynamics 365, que no es nada más que un software de manejo de ventas y contaduría para empresas. En noveno lugar están los dispositivos Surface, que son una línea de computadores, prácticamente tablets, que la empresa Microsoft vende. Y por último, muchas empresas reportan siempre una línea de ingresos denominada otros y que de acuerdo a la mismísima Microsoft, como usted lo está viendo en pantalla, sus ingresos son ingresos que aún no han sido procesados, es decir, que aún no han emitido una factura o que no han llegado literalmente a las arcas de la empresa. Entonces por eso lo etiquetan como otros. Entonces esas son todas las líneas de ingresos que tiene Microsoft. Es así como gana dinero esta empresa. Pero bueno, al pan pan y al vino vino. ¿Qué resultados publicó esta empresa? Pues en términos de ingresos, $61.858 millones en el primer trimestre de este 2024 frente a $62.020 millones el trimestre pasado y $52.857 millones el primer trimestre del año pasado, lo cual representa crecimientos del menos 0.3% y 17% respectivamente. Un levísimo decréscimo frente al último trimestre del año pasado y un gran crecimiento año a año. Además, una cosa que desde ya quiero destacar es que los ingresos de Microsoft son como le gustan a Thanos, perfectamente balanceados, puesto que lo que viene de los Estados Unidos es esencialmente igual a lo que viene del resto del mundo. Y esto ha sido así desde hace varios años, como usted lo puede ver en pantalla. En términos de efectivo neto proveniente de las operaciones, $31.917 millones en este primer trimestre que acabó de pasar, $18.853 millones en el último trimestre del año pasado y $24.441 millones en el primer trimestre del año pasado, lo cual significa crecimientos del 69.3% y 30.6% respectivamente. En términos de compra y mantenimiento de propiedades, edificios y equipamientos que la empresa necesita para sus operaciones, $10.952 millones en este trimestre, $9.735 millones el trimestre pasado y $6.607 millones en el primer trimestre del año pasado. Eso da crecimientos del 12.5% y 65.8% respectivamente. A pesar de que gastó bastante más, los ingresos crecieron aún más que los gastos en general, lo cual siempre es excelente de tener en cualquier empresa. Y finalmente lo que más me fijo yo, que es el flujo de caja libre, el free cash flow, $20.965 millones en este primer trimestre del 2024,
$9.118 millones el trimestre pasado y $20.666 millones el primer trimestre del año pasado, lo cual son crecimientos del 129.9% y 1.4% respectivamente. Históricamente, el último trimestre del año siempre es un poco flaco para Microsoft en términos del FCF, como se puede ver en pantalla, de tal forma que no hay que hacer muchos aspavientos por esa tasa de crecimiento superior al 100% que le acabé de decir en la comparación trimestre a trimestre. Y es que cada empresa tiene sus temporadas y pues la temporada de final de año es generalmente mala para Microsoft, no en términos de que pierda plata ni nada por el estilo, sino que simple y sencillamente gana menos que en las otras temporadas del año, tal vez porque es una empresa que en su mayoría se dedica a brindar servicios empresariales y pues en la temporada de final de año la mayoría de la gente busca ese entretenimiento, compras no esenciales y no tanto servicios empresariales. Y pues de nuevo, los servicios empresariales son el fuerte de Microsoft, no el entretenimiento, pero igual ganan plata a final de año, que es lo importante. ¿Fueron buenos o no fueron buenos los resultados? Mírenlos como se los mire, fueron muy buenos. A pesar de ser un gigante, aún presenta crecimientos de 2 dígitos en general, principalmente en la comparación año a año. Y cuando una empresa tan grande tiene crecimientos tan expresivos en la comparación anual con un año como el 2023, que fue excelente para Microsoft, eso solo quiere decir una sola cosa, y es que el negocio está ridículamente bueno y la gente a cargo de esta empresa está haciendo las cosas ridículamente bien. Microsoft es una empresa que está a la vanguardia en la aplicación de la inteligencia artificial a nivel empresarial, puesto que ellos fueron uno de los primeros inversores y son prácticamente dueños de la empresa OpenAI, que es esencialmente lo último en guaraches en lo que respecta a inteligencia artificial y a LLMs, que LLM significa modelos de lenguaje de gran tamaño. Y es que el producto estrella de esta empresa OpenAI, que es ChatGPT, casi que se ha vuelto ubicuo a nivel empresarial. Muchas empresas lo usan en sus tareas del día a día para agilizar la toma de decisiones. Microsoft es dueña de la parte empresarial, o bueno, de la parte paga de OpenAI y de ChatGPT, porque OpenAI como tal es una organización sin ánimo de lucro, pero es que tienen una parte paga, puesto que para desarrollar y utilizar inteligencia artificial y LLMs se necesita un mundial de plata. Nada más en energía eléctrica se gastan toneladas y toneladas de plata para rodar esos modelos de inteligencia artificial. Pero bueno, Microsoft es dueña del 49% de la parte paga de OpenAI, lo cual es bárbaro porque eso está dando mucha plata y continuará dando muchísima plata en el futuro. Son verdaderamente los pioneros en cuanto a inteligencia artificial se refiere, a aplicaciones de la misma, pues, ya que ellos fueron los primeros en abrir su inteligencia artificial, bueno, su chatbot, ChatGPT al público en general y le ganaron a Google, otro titán de la tecnología, y a muchas otras empresas que también estaban desarrollando ese tipo de modelos, ese tipo de chatbots. Entonces a Microsoft le ha ido y le continuará yendo muy pero muy bien al incorporar más y más la inteligencia artificial en todos sus productos y servicios, especialmente en sus productos empresariales, que de nuevo es el foco primordial de Microsoft. Pero las cosas no paran ahí, sino que con Microsoft Azure, su brazo de servicios en la nube, también la están rompiendo. Solo están detrás de Amazon Web Services, AWS, pero están creciendo y bastante en términos de servicios en la nube. ¿Qué es eso? Servicios en la nube se refiere al acceso, manejo y desarrollo de aplicaciones por medio de centrales de datos globalizadas. Es decir, usted no tiene que tener supercomputadores para desarrollar sus programas o un mundial de discos duros para almacenar todos sus datos ni sus páginas web, sino que por un precio razonable mensual ellos hacen todo ese trabajo de almacenar los datos y las páginas web por usted, que eso es algo maravilloso y de gran valor, porque no es cualquier pelagato que tiene la platiza que se necesita para tener sus propios servidores en estos días. Y si algún pelagato tiene la platiza que se necesita para comprarse un buen servidor, un buen computador para rodar cosas pesadas, pues, o que necesite almacenar muchísimas cosas o rodar cosas pesadas día y noche, entonces no tiene la plata para pagar la energía. Por tanto, tercerizar eso ha sido algo extremadamente útil para millones de empresas en este mundo. Eso es lo que ha impulsado tanto el crecimiento de AWS, de Microsoft Azure, de Google Cloud, de Salesforce Cloud y de Alibaba Cloud, que inclusive Alibaba está metida en eso porque es que da muchísima plata. Da tanta plata que es literalmente la principal fuente de ingresos tanto de Amazon
como de Microsoft y también es su principal fuente de lucros, por Dios santísimo. La parte de servicios en la nube es también el área de mayor crecimiento para Microsoft, como claramente lo indica esta tabla en pantalla, con crecimientos del 24% año a año en la comparación con el primer trimestre del 2023. Es verdaderamente ridículo cómo crecen los ingresos por los servicios en la nube, lo cual simplemente quiere decir que mucha gente necesita eso y pues Microsoft con Azure ofrece un excelente servicio para ello. Pero bueno, dejemos tanto énfasis en el pasado y miremos un poco al futuro. Para ello podemos utilizar lo que la propia empresa dice, pues ellos obviamente siempre tienen una mejor información para predecir o estimar sus propios ingresos y ganancias. Ellos esperan que los ingresos sigan creciendo, pero que la tasa de crecimiento va a bajar en alrededor de 1%. Por ejemplo, en vez de crecer 17% año a año, que baje al 16% de crecimiento nada más. ¿Qué de malo hay en eso? Absolutamente nada. Es crecimiento de 2 dígitos aún, que sobre la tonelada de millones de dólares que gana esta empresa cada trimestre es una barbaridad de plata de más que gana con crecimientos de 2 dígitos. Específicamente, los dirigentes de Microsoft dicen que en este segundo trimestre en el cual estamos van a tener ingresos de entre 63.500 y 64.500 millones de dólares, que es un crecimiento del 13.9% año a año, es decir, entre el segundo trimestre del 2023 y el segundo trimestre de este 2024, y asumiendo una tasa de crecimiento media del 12%, que es razonable frente a los crecimientos que está presentando Microsoft. Eso serían aproximadamente 262.000 millones de dólares de ingresos totales para este 2024, asumiendo también que mantengan el margen del FCF en alrededor del 30% de los ingresos. Eso nos daría un FCF total de 78.617 millones de dólares en este 2024, y considerando que Microsoft continúe la recompra de acciones al mismo ritmo de 0.17% cada trimestre como lo ha hecho en los últimos años, eso daría 7.434.5 millones de acciones al final de este año. Y con esos últimos dos datos, el FCF total y el número de acciones totales, tendríamos $10.6 de FCF por acción para este 2024. Eso es lo que yo espero que Microsoft genere de FCF por acción para este año. Ese es el primer ingrediente para determinar el valor justo de Microsoft. ¿Qué uso yo para determinar el valor justo de una empresa? Un modelo simple de DCF con 6 ingredientes. El primero es el FCF inicial, que se lo acabé de calcular, luego la tasa de crecimiento del FCF para los primeros 5 años, luego la tasa de crecimiento del FCF para los siguientes 5 años, el múltiplo de FCF al final de los 10 años, la tasa de descuento y la margen de seguridad para dejar un espacio, un margen de ganancia, aún si las suposiciones se tornan incorrectas. Microsoft es una empresa bastante consistente que está manteniendo sus tasas de crecimiento históricas de muy buena manera desde el 2020. Por tanto, podemos utilizar esos datos históricos de los últimos 3-4 años para tratar de estimar las tasas de crecimiento que necesitamos. Desde el 2020, la tasa de crecimiento anual compuesta del FCF ha sido de un impresionante 18.5% anual. ¿Que eso no es tan grande? Sí lo es. Microsoft no es cualquier pelagato, no es cualquier chiquitín, una empresa apenas comenzando, pues es un gigante del mundo empresarial a nivel mundial y una de las mayores compañías del mundo en términos de valor de mercado, si no es que es la más grande en términos de valor de mercado. Entonces, que una empresa tan grande crezca tanto es verdaderamente impresionante. Y con la mayor adopción de los servicios en la nube y de la inteligencia artificial en el futuro, así como la integración más directa de la inteligencia artificial con todos los productos y servicios que Microsoft ofrece, yo creo que esta empresa puede aumentar su crecimiento para los próximos años a una tasa del 20% anual. Y después, para los siguientes 5 años, voy a considerar que la tasa de crecimiento va a ser del 15%. Para el múltiplo de FCF al final de los 10 años, usted puede ver que esencialmente desde el 2012 esta empresa solo se pone más y más cara cada trimestre, puesto que el múltiplo FCF casi que solo aumenta. Solo en el 2022 tuvo una pequeña bajada ahí, puesto que el 2022 fue un año muy difícil para esencialmente cualquier empresa, pero en general el múltiplo FCF siempre ha aumentado desde el 2012. ¿Y eso por qué? Puesto que es una empresa mejor que casi cualquier otra. Muy pocas empresas tienen la escala, la lucratividad o la constancia de siempre producir ganancias como Microsoft. Por eso es que la clasifican más y más cara. Yo no creo que esto vaya a seguir aumentando así por sécula seculón, sino que va a bajar a múltiplos un poquito más normales. Por tanto, creo yo que en 10 años es razonable considerar que el múltiplo va a estar en 25, aún superior a la media del mercado que se ubica generalmente en 20, y
¿Por qué superior? Puesto que continuará siendo una de las mayores empresas del mundo, pero tampoco hay que pagar tan caro por la misma. Para la tasa de descuento voy a asumir el 15% que siempre me gusta usar, y finalmente para la margen de seguridad voy a asumir tan solo un 10% porque de nuevo esta empresa es demasiado consistente con sus resultados, casi siempre crecientes y obviamente siempre lucrativa. Con todas esas suposiciones, el precio justo a pagar por Microsoft sería de $370, muy por debajo de los $460 aproximadamente por los cuales negocia esta empresa en el mercado. Es decir, bajo mi forma de entender, bajo mis suposiciones, la acción de la empresa Microsoft está bastante cara en la actualidad. Hay que buscar otras oportunidades en el mercado mientras se espera que haya un descuento en esta empresa. ¿Significa eso que hay que venderla entonces? No, si Microsoft sigue creciendo sus ingresos y aumenta sus recompras, eso aumentaría las tasas de crecimiento del FCF, lo cual podría ponerla relativamente barata o a un precio justo. Miren nada más la tabla de sensibilidad de las tasas de crecimiento actualmente en pantalla. Si Microsoft logra mantener la tasa de crecimiento del FCF del 20% durante los siguientes 10 años, el precio justo en la actualidad sería de $440. Entonces miren ese salto de $370 a $440, y hay una posibilidad de que eso ocurra porque aún hay bastante espacio para el crecimiento de su línea principal de ingresos, que es el servicio de cómputo en la nube, y también porque la incorporación de inteligencia artificial en sus productos puede aumentar su margen FCF o aumentar sus ganancias en general. Entonces creo yo que el futuro para Microsoft es brillante, es una excelente empresa, solo que sí me parece que está actualmente un poco cara. Pero bueno, Alejandro, usted siempre dice que de eso tan bueno no dan tanto. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de Microsoft, pues? Esencialmente, que el negocio de cómputo en la nube deje de ser tan rentable por altos costos, o porque no haya mucha demanda por el mismo, o porque los principales competidores, que son AWS, quien está por delante de Azure, o que Google Cloud, quien está por debajo, le coman participación en el mercado. Puede ser también que la inteligencia artificial, que está siendo precificada en esencialmente toda empresa de tecnología y en particular está siendo precificada en Microsoft, no termine siendo tan lucrativa como se espera. Y hay también riesgos de un cisne blanco, como por ejemplo el COVID o la Tercera Guerra Mundial, y eso obviamente pondría en riesgo los negocios y los ingresos de esta empresa. También lo dicen ellos mismos en su reporte trimestral, y es que hay un riesgo de que los PC, los computadores de los cuales ellos obtienen la mayor parte de sus ingresos, pasen a ser reemplazados por otros dispositivos, como por ejemplo celulares y tablets, que año tras año avanzan y hacen más y más funciones que antiguamente solo los computadores hacían. Por ejemplo, la edición de fotos y videos ahora es algo que se puede hacer fácilmente con un celular, y la inteligencia artificial ha potenciado a los celulares para hacer cosas que parecen esencialmente magia, como remover cosas indeseadas de una foto o de un video, o también cambiar a los individuos de lugar o de pose. Eso antes solo se podía hacer con un PC, y un PC relativamente potente, principalmente con el sistema operativo de Windows. Pero es que ahora esencialmente cualquier celular de alta gama, como por ejemplo los iPhone, los Samsung, los Google Pixel, los Xiaomi o los Motorola de gama media y alta, lo pueden hacer. Entonces esos son los principales riesgos que creo yo que hay que considerar, que hay que tener en cuenta cuando se habla de Microsoft como vehículo de inversión, que de nuevo nada es gratis en esta vida, y para los inversores en Microsoft hay que estar pendiente de qué hace la empresa para mitigar todos esos riesgos. Teniendo en cuenta todo eso, pues creo que dejé bien claro que Microsoft es una verdadera máquina de hacer dinero, que ha estado imparable en los últimos años y que por lo menos en un futuro próximo no ha mostrado ninguna señal de desaceleración. Esto es justamente lo que hace que las acciones de esta empresa estén bien caribeñas, estén bastante caras de acuerdo a mis suposiciones de lo que le depara el futuro a la misma. Por tanto, creería yo que lo mejor que podemos hacer quienes tenemos a Microsoft en nuestro portafolio de inversión es simplemente esperar y monitorear la situación de cerca, y simplemente cosechar los buenos frutos de esta excelentísima inversión hasta que tal vez se ponga demasiado cara, y ahí sí tocaría venderla. Y para quienes estén interesados en comprarla en la actualidad, creo que lo mejor que podrían hacer es simplemente esperar a que haya un descuento en la misma en la bolsa de los Estados Unidos. Todo tiene su precio, todo tiene su riesgo, y aunque pocos y bien lidiados hasta el momento, Microsoft tiene potenciales riesgos en sus principales fuentes de ingresos, que son justamente los servicios en la nube y su sistema operativo y las aplicaciones para el computador, que los computadores son cada vez más y más desplazados por los celulares, mercado en el que Microsoft ya intentó entrar en el pasado y fracasó amargamente en ese negocio. Pero entonces, por el momento,
todo está bajo control y el futuro es verdaderamente promisorio para esta empresa a pesar de que sus acciones están bastante caras en el mercado accionario. No siendo más, con esto se despide este fiel y humilde servidor Alejandro Hernández Arboleda y como siempre, que las inversiones fructíferas de largo plazo estén siempre con ustedes. Hasta luego.